Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton. Muy buenas, bienvenidos al episodio 200 del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y hoy tengo un episodio especial. Y es que estas cifras redondas siempre vienen bien para hacer un poco de memoria y poner también los pies sobre la tierra. 200 episodios, pero debo confesar que en realidad han sido 281 episodios del podcast Nómada Digital. Lo que pasa es que durante un tiempo ponía extras como se acaba cada semana, cada miércoles siempre he publicado el podcast y bueno, pues iba saltando números y cuando quería sacar más de un episodio pues ponía 7 extra, 15 extra y claro, pues eso iba sumando. Luego vino el confinamiento y decidí hacer un episodio diario de los días que estaba confinado y pues salieron un porrón de episodios más. El hecho es que empecé este podcast el 5 de marzo del 2019 cuando publiqué los 3 primeros episodios. El primero fue la presentación Nómada Digital, el segundo fue Vivir en Nicaragua y el tercero hablaba de la libertad financiera. Y hoy me gustaría que me acompañarais a hacer un poco de repaso de lo que ha sido todo este tiempo. Más de 3 años publicando cada miércoles sin faltar ni una sola vez. Y como sé que a alguno de vosotros os molan las cifras, os mola ver por dentro los proyectos, hoy vamos a destaparlo entero. Y terminaremos con una sorpresa que he preparado junto a unos amigos. Lo primero, quiero recordar cuándo comencé con este podcast. Estaba en Nicaragua, era el 2019, había regresado a Nicaragua después de tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. En el 2018, yo sé que algunos ya conocéis esta historia, me marché de Nicaragua. Me marché en medio de un conflicto armado y perdí muchísimo. Después perdí a Ute y también perdí la que era mi pareja en ese momento, perdí a otro familiar y llegó un momento en el que me marché a escribir y escribí mi primer libro, un libro que a pesar de que no es el mejor libro del mundo, para mí supuso un antes y un después. El libro La vida que yo quiero me sirvió para conectar conmigo mismo, hacerme preguntas bastante incómodas en alguna ocasión y buscar respuesta sincera a ellas. Entender qué es lo que yo quería con mi vida. Me encontraba en una situación privilegiada. Había perdido todo, pero era tremendamente libre. Podía viajar, podía hacer lo que quisiera, tenía algo de ahorros, mis proyectos digitales estaban arrancando y podía permitirme viajar. Así que esa fue exactamente la respuesta que encontré a mi pregunta. ¿Cómo es la vida que yo quiero? Y la vida que yo quiero en ese momento era una vida viajando, con mi mochila, con propósito, trabajando y creciendo. Lo primero que hice fue volver a Nicaragua. Decidí regresar a tratar de solventar varias de las cosas que había dejado a medias. Ya la situación se había calmado en el país y yo tenía una empresa, una casa, un coche, un montón de cosas abiertas que requerían solución. Una vez
tuve todo más o menos encaminado, me fui al centro social del tío Antonio. Hay varios episodios en los que hablo de este proyecto. Es el único proyecto solidario en el que creo de verdad y con el que colaboro de manera muy activa. Cuando estaba en el centro social, empecé a pensar que me gustaría grabar un podcast personal. En enero, el 3 de enero creo que fue, empezamos con el podcast Fotografía Stock y fue un exitazo. Era increíble. Pulverizábamos récords cada episodio, teníamos un montón de escuchas y nos catapultó a los primeros puestos desde un principio en el ranking de nuestra categoría de iVoox. El hecho es que en el podcast de Fotografía Stock me lo pasaba muy bien hablando de fotografía stock con José Luis, pero tenía ganas también de explicar otra parte de mi vida, la parte de vivir viajando, la parte del emprendimiento, razonar mis ideas, tratar de compartir sencillamente mis pensamientos y mirar si más allá del micro y de las redes había personas a las que les podía encajar mi mensaje y pudiera ser útil de alguna manera. Así que sin pensarlo mucho, grabé mis primeros episodios, los subí y lo anuncié. Y poco a poco ese podcast empezó a tener muchísima razón. No tanto por las visitas que tenía, que eran más de las que me esperaba, sino porque me ayudaban a mí a sacar ideas, a sentirme creativo, a expresarme y a razonar. Y empecé a grabar y grabar y grabar. Recuerdo que los primeros episodios en los que hablaba del presupuesto anual, en ese 2019, eran 6.000 euros. Yo vivía un año con 6.000 euros. Luego fueron 8.000, luego fueron 10.000, después fueron 12, bueno, 14.400 si soy sincero, y ahora son más. No es cierto que gaste más, sencillamente tengo más presupuesto. Pero me gusta muchísimo poder hacer ese zoom out y esa vista de águila y decir, es que llevo mucho tiempo con mi proyecto, hay mucho trabajo detrás y mira cómo ha prosperado, y esto es muy fácil de ver. Durante todo este tiempo, cada mes iba enseñando públicamente mis cifras. Explicaba en qué gastaba todo el dinero, en qué trabajaba, pero llegó un momento en el que a mí me parecían más aburridos esos episodios y los empecé a cambiar por episodios de entrevistas, de opinión. Me gusta más construir ese tipo de episodios, aunque se me hace más difícil, si soy sincero. Y es cierto que algunos de vosotros me habéis dicho que los echáis de menos. Así que hoy vamos a hacer un resumen bastante largo. Como os decía antes, en realidad este es el episodio 281. Pero vamos a seguir haciendo ver que es el 200, que los números redondos molan más. Durante este tiempo yo he alojado mis episodios en iVoox. No estoy seguro si voy a cambiar pronto la plataforma, pero claro, mover tantos episodios da un poco de miedo. Desde sus inicios, este podcast ha tenido solo en iVoox 153.600 escuchas, 1.600 me gusta, 428 comentarios y 1.630 suscriptores. Son números que no son tan grandes, pero que no están nada mal. Durante este tiempo, la mayor parte de mis escuchas se han hecho desde España. 110.165 oyentes han escuchado episodios de España, seguido de Estados Unidos con 12.501 y Colombia con 4.923. Todo esto, como os digo, son las cifras que me da iVoox. Hay otras plataformas de las cuales no puedo tener las cifras.
El episodio más escuchado del podcast Nómada Digital es el número 90 de Startup Island. Promete el paraíso para nómadas digitales. Ya sabéis que es una entrevista que causó bastante polémica, pero es lógico que sea así porque hice un artículo para blog de vivedistinto.com en el que posicioné súper bien ese contenido y ha tenido cientos y cientos de escuchas. De hecho, a fecha de hoy, sigo recibiendo casi cada semana algún correo preguntando por el proyecto. Yo siempre doy mi opinión. El segundo más escuchado fue el de Samanté para Andreu Buenafuente, el episodio 125 y uno de los momentos más graciosos de este podcast. No sé si lo recordáis, pero en ese episodio grabé un mensaje para Andreu Buenafuente en el que él le explicaba que había registrado la página web samanté.es. De hecho, todavía está activa. Si queréis ir a visitarla, nos podemos ver por ahí. El caso es que conseguí, gracias a vosotros, contactar con él. Y entre todos hicisteis que el Terrat me metiera en antena en el programa Nadie Sabe Nada, uno de los programas de humor más escuchados del mundo en español. Me hizo muchísima gracia porque evidentemente me dieron caña, pero fueron muy modestos por lo que podrían haber sido. Al final no quisieron que le regresara el dominio, así que pues de momento ahí lo mantengo. Ya veremos qué pasa con samanté.es. Si tenéis ganas de decirle a Andreu a ver si se acuerda de esto, pues bueno, ahí queda. En este tiempo, mientras grababa el podcast durante estos años, también he publicado 168 artículos para el blog de vivedistinto.com, que los usuarios han leído 240.448 veces. He enviado 388 correos a la lista de suscriptores, que han leído 186.744 personas. Además, he escrito y he publicado mi segundo libro, Nómada Digital, la libertad del siglo XXI. Como veis, he tenido que prepararme este episodio minuciosamente. He tenido que ir a Analytics, a todos los datos que he encontrado para poder enseñároslo. Y dentro de un poquito os voy a explicar cuánto dinero he ganado con este podcast. Pero antes, quiero contaros que además del proyecto de vivedistinto.com, el podcast Nómada Digital, inicié otro proyecto, Club Nómada, que luego terminé vendiendo una parte del accionariado de la empresa, saliéndome de la dirección y manteniéndome al lado porque no podía con todo. Al mismo tiempo, mi equipo y yo diseñamos 23 nuevas páginas web con diferentes dominios. Tengo registrados más de 65. Y arrancamos estoqueros.com con la Academia de Stock y todos los cursos de fotografía de stock. Grabé 2 cursos para la Academia de Boluda.com, otros 3 para la ND, de la que después me salí, y puedo decir orgullosamente que por mis cursos han pasado más de 15.000 alumnos. Se dice rápido. Con Vive Distinto fue creciendo la comunidad y poco a poco empecé a darle más importancia a este proyecto. Para mí, el podcast Nómada Digital es una pata más de vivedistinto.com y es lo que más disfruto de todo lo que hago. De esta comunidad nació una necesidad. Tenemos que crear una comunidad de verdad, una tribu. Vamos a hacer que otros vivan como les dé la real gana. Así que creé tribudistinto.com. Lancé la comunidad, hicimos incluso un co-living en Francia, me lo pasé genial. Conocí a varias personas que estaban dentro de Tribu Distinto y luego fusioné el proyecto junto con Kike Arnaiz para reconvertirlo en alternatribu.com. Una comunidad online en la que tratamos de conseguir que emprendedores tengan éxito en sus proyectos. Voy a hablaros un poco de dinero, que sé que a muchos os va a gustar. Durante este tiempo, en el podcast, busqué siempre patrocinador.
y he tenido varios patrocinios. En los 3 años he firmado contratos de patrocinio con varias empresas por un total de 11.450 euros, lo que hacen un promedio de 40,75 euros por episodio del podcast grabado si contáramos desde el inicio. Nada mal si tenemos en cuenta que lo hubiera hecho exactamente igual a como lo he hecho. Todas estas cifras apabullan un poco. En realidad son números muy grandes y si lo pienso detenidamente me doy cuenta que cada vez que mando un correo o cada vez que publico un episodio de podcast de este o de alguno de los otros, miles de personas lo leen o miles de personas lo escuchan. Se me hace extraño darme cuenta que al final todo esto tiene bastante impacto. Y se me hace curioso cada vez que me encuentro a alguien que dice que me escucha este podcast o que me conoce de la fotografía stock o de alguno de los otros proyectos. Pero debo reconocer que me hace muchísima ilusión. Siempre que he encontrado a alguien que me conoce, me ha venido con una grandísima sonrisa y ha sido súper amable. He grabado episodios de este podcast desde Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, Cataluña, Francia, Portugal, España, Italia, Montenegro, Bulgaria, Tailandia, Vietnam, Malasia, Bali, Indonesia y Marruecos. Y estoy seguro que me dejo algún país más, pero esto he tenido que tirar de memoria. De hecho, me acabo de acordar que también habré grabado algún episodio desde Cuba. Gracias a este podcast también he conocido a muchísima gente interesante y he tenido la oportunidad de entrevistarlos. Uno de ellos se ha convertido en un grandísimo amigo, Íñigo Mendía, con el que he compartido viaje durante meses y con el que ahora tengo el podcast Emprendiendo y Viajando, un podcast paralelo a este que se publica cada 2 semanas los jueves. He pasado cientos de horas delante del mismo micro en el que estoy ahora, un Samsung Go Mic súper pequeñito que ya me está pidiendo la jubilación. Pronto me va a tocar cambiar de micro, pero de momento todos estos episodios y otros 400 que llevo a mis espaldas han sido grabados con este micro. Una de las mejores inversiones que he hecho nunca. Y como veis, todavía sigo aprendiendo a editar. Es una lástima porque me encantaría tener un estudio. Algún día tendré en mis bases nómadas un buen estudio para grabar, porque me encantaría mejorar muchísimo la calidad de este podcast. Así que desde aquí os digo que lo siento cuando habéis tenido que escuchar ruidos, interferencias y aquellos que lleváis más tiempo, los gallos de Nicaragua, que era imposible que se callaran cuando yo iba a grabar. Ha habido veces que he publicado mucho durante una semana y gracias a vosotros hemos conseguido llevar este podcast al top 3 de la categoría de Apple en español. Eso sí, cuando volví a publicar semanalmente, volví a bajar a su puesto original. Y es que sé que muchas veces os he pedido que puntuéis el podcast en Spotify y en Apple, que le deis me gusta y comentéis en iVoox, no solo porque me encanta leer los comentarios y los respondo absolutamente todos, sino porque es la única manera orgánica de hacer crecer este proyecto. Todas las horas y el esfuerzo que he metido en esto, que ha sido con muchísimo gusto, realmente tienen la recompensa cuando alguno de vosotros me manda un correo diciendo que le ha servido, que le ha ayudado a hacer un clic, que ha sido el accionar para realizar un cambio, que aquella reflexión en la que hablaba de eso le ha hecho pasar a la acción. De hecho, el episodio de pasar a la acción, el número 171, es de los que más comentarios ha recibido
y de los que más escuchas tiene. Y además es en el que conseguí que varios de vosotros, sin pedirlo, me mandarais un correo diciendo que ya era el momento. Y seguramente esta es de las mayores reflexiones que he tenido. No entiendo cómo puede ser que haya tantas personas que no estén haciendo lo que les gusta, que sepan que les gusta otra cosa en su vida y se mantengan haciendo aquello que son conscientes que no les gusta. Nadie lo va a hacer por vosotros. Es justamente este pensamiento el que me hizo sacar una frase que ahora utilizo en todos mis correos. El primer paso hacia la libertad es saberte capaz de conseguirla. El segundo es no aceptar otra cosa. Y yo no acepto renunciar bajo ningún concepto a mi libertad. Es esta misma libertad la que me mantiene con todos estos proyectos. Muchos podéis pensar que es un negocio. Y ya es verdad. Es un negocio. Pero es un negocio del que no vivo. Es un negocio que no necesito. Va a ser un negocio del que pueda vivir. Pero en todo este tiempo he conseguido no condicionar mi libertad a ningún negocio. Si sigo creando este contenido y sigo con las mismas ganas o más que cuando lo comencé, es por la simple razón de darle un propósito a mi vida. Nunca he aceptado el sistema. Creo que ya me conocéis suficiente como para saber que el gen de la rebeldía está en mis venas 24/7. Y creo en cambiar las cosas. Y esta es mi manera de cambiar las cosas. No solamente este podcast, evidentemente. No solamente el proyecto de Vive Distinto, evidentemente. Pero este proyecto y este podcast cumplen exactamente ese propósito. Sé que, aunque sea solo una de cada 1000 escuchas que consigan generar un cambio, habrá merecido la pena. De hecho, si lo pensáis, una de cada 1000 escuchas, actualmente solo en iVoox, son 153 personas. Y evidentemente no tengo una vara de medir para saber si esto ha sido así o no. Pero me gusta creer que sí, que ha servido de algo. Y que en algún momento, gracias a vosotros, servirá de más. Porque es entre todos que hacemos crecer este proyecto. Y cada episodio tiene más escuchas y más suscriptores que el anterior. Así que vamos en buen camino. Para todos aquellos que todavía no os habéis apuntado a la lista de suscriptores de vivedistinto.com, es ahí donde comparto un montón de contenido. Cada semana mando varios correos pensados únicamente con el mismo propósito que este podcast. Así que si te gusta escucharme, mira de leerme, que a veces se me da mejor que hablar. Muchas veces he compartido, de hecho, la reflexión aquí con vosotros de que me encantaría en algún momento de mi vida dedicarme únicamente a escribir y al podcast. Publicar libros y grabar estos episodios es lo que me hace más feliz. Pero por mi sangre también corre otro gen, el del emprendimiento. Y lo intento controlar tanto como puedo, pero no sé estarme quieto. De hecho, ahora mismo hemos comenzado 2 nuevos proyectos, de los que pronto os estaré hablando. Además, he arrancado el programa de las mentorías y ya tengo varias personas muy interesadas en que yo sea su mentor. Algo que me enorgullece tanto como me da miedo, pero sé que voy a dar todo lo que esté en mis manos. Todo esto no sería posible sin el equipo que me acompaña desde hace años. Ana Ducay, muchísimas gracias por toda la paciencia que tienes conmigo y la organización que generas en todos los proyectos. Ana Jordana, más de lo mismo. Tienes menos paciencia conmigo, pero ayudas un montón a que todo esto fluya. Magdiel,
Yo sí que tengo paciencia contigo, pero sin tu ayuda no hubiese podido avanzar todos estos proyectos. Fátima, la nueva incorporación a las redes de Vive Distinto. Muchísimas gracias por hacer el trabajo que yo no soy capaz de hacer. Y a los tantos otros socios y personas del equipo de los diferentes proyectos, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y comprensión. Ha sido genial llegar hasta aquí y vamos a ir muchísimo más lejos. Para terminar este episodio, he pedido a varios amigos que han pasado por aquí por el podcast que me contestaran una pregunta. ¿Qué es para ti lo que te hace emprender y viajar? Y antes de dejaros con sus respuestas, que estoy seguro que escucharéis más de una voz muy conocida, quiero contestar yo esa misma pregunta. Para mí, lo que me hace emprender y viajar es la libertad y la curiosidad. Cuando tengo una idea, se me ocurre algo, un proyecto, lo que sea, dentro de mí tengo la necesidad de ver hacia dónde lleva eso, desde que tengo uso de razón. Y esta mentalidad me ha hecho hacer locuras por todo el mundo. Cosas que ahora pienso y digo, ¿qué hostias estabas haciendo, chaval? De hecho, que haya llegado hasta aquí es un milagro. Me han disparado. He estado a punto de ser comido por un tiburón, por cocodrilos, y he salido de 2 conflictos. He montado no sé ni siquiera cuántos proyectos y empresas diferentes. En mi vida he hecho de todo. Y sigo cada vez con más energía para hacer más y más y nuevas cosas. Eso sí, cada vez con más y más cabeza y conocimiento. Poco a poco he ido evolucionando como viajero, como persona, como nómada digital, y he pasado a ser más respetuoso, a entender los demás, a entender que las realidades del mundo son muy diferentes en muchísimos lados, y eso hace que haya personas que actúen de manera muy diferente, a disipar el rencor y a tratar siempre de seguir hacia adelante. Esto me lleva, de hecho, a una frase que también me gusta muchísimo. Ante un problema hay 2 tipos de personas: aquellos que buscan excusas y los que buscan soluciones. Y respondiendo a la pregunta que he hecho a mis amigos, es justamente el emprendimiento y el viaje lo que ha hecho que yo me sienta libre. Y esto, para mí, no tiene precio. El emprendimiento y el viaje también me ha ayudado a entender que la vida no son metas, que lo que es importante es el camino. No merece la pena estar esperando a jubilarse, a que pase algo. Es muchísimo mejor provocarlo. Y ahora sí, os dejo con las respuestas de mis amigos. Un abrazo y hasta la próxima semana. Hola, somos los mundos. Soy Tao. Soy Eric. Soy Dara. Yo soy Marta. Y yo soy Dani y nuestros gatos Nika y Guate. Desde el 2018 vivimos viajando en nuestro camión 4x4 con la ilusión de dar la vuelta al mundo. Y bueno, todo esto no hubiera sido posible si no fuera porque un día decidimos dejar nuestros trabajos y emprender online. En nuestro caso nos basamos sobre todo en las redes sociales, principalmente en nuestro canal de YouTube Los Mundo, y esto nos permite pues tener esta vida libre, poder vivir viajando, pasar tiempo en familia, que era lo que queríamos, y darle a nuestros hijos una educación diferente. Así que para nosotros emprender y viajar son sinónimos de libertad. Enhorabuena, Carlas, por esos 200 episodios. Venga, por otros cuantos más. Un abrazo a todos.
Enhorabuena, Carles, por este episodio 200. Madre mía, cuántos episodios ya. Qué pasada. Bueno, soy Quique. A mí me encanta emprender porque me mantiene activo, creativo sobre todo. Siento que creando cosas nuevas, desarrollándolas y viendo cómo crecen, me hacen sentir productivo, activo y me llenan mucho de energía. Y viajar y ser nómada digital lo complementa muy bien porque al estar cada día en un sitio diferente, pues tengo nuevos inputs, nuevas formas de ver el mundo y no entro en una rutina en la que todos los días acabo haciendo o viendo lo mismo. Siempre tengo nuevas cosas en las que pensar, así que creo que son una combinación perfecta, el nomadismo digital y el emprendimiento. Hola Carlas, soy Borja Nicolau. Felicidades por esos 200 episodios y gracias por hacerme partícipe de ellos. Voy a empezar con la parte de viajar porque te grabo este audio en mis vacaciones, ahora mismo en el mar. Nada, 20 metros me podría tirar, lo único que se fastidiaría el audio. Y a mí yo creo que lo que me hace viajar en parte es el mar, me flipa. Intento que mis destinos sean sitios de playa, pero sobre todo pues esa desconexión y esa curiosidad de descubrir nuevos sitios, nuevas culturas, nuevas gastronomías, es algo que me flipa. Y sobre emprender, pues hay una parte de curiosidad, sin duda también, porque creo que todos somos personas como inquietas, curiosas y que nos gusta experimentar con cosas nuevas, pero para mí el motor de emprender es dedicarme a lo que me gusta, a lo que me apasiona y poder vivir de ello. Creo que no hay nada mejor que eso. A por 200 más, te mando un fuerte abrazo y en el 400 vamos a ver qué contestamos. Para mí emprender y viajar y lo que es el resumen de un nómada digital, al final todo se traduce en una palabra o en un concepto, que para mí más que una palabra, un concepto sería un valor principal, fundamental, que ha regido toda mi vida, que es la libertad, ¿no? Muchos de nosotros nómadas digitales pues lo compartimos y a veces es verdad que es el valor principal, a veces está un poquito más secundario. Bueno, obviamente va cambiando con el tiempo y con los ciclos que cada persona tiene que vivir y completar en cada una de sus vidas, pero al final yo creo que esto es algo que a todos de alguna manera u otra pues nos une en este momento. Aloha, muy buenas. Me paso por aquí en primer lugar para felicitarte, Carlas, por ese 200 episodio del podcast Nómada Digital, que se dice pronto, pero no debe ser nada sencillo. Y para recordarnos a todos, y a mí incluido, el motivo por el que empezamos como nómadas digitales. Yo hace 3 años que empecé a viajar y a organizar mi vida en base a un valor que probablemente la mayoría de los que estáis escuchando esto tengáis en común conmigo, es el valor de la libertad. Esto pues me permitió dedicarme ahora mismo a la inversión y también a la formación hacia otras personas que quisieran pues tener cierta libertad para poder viajar y hacer lo que les apetezca con su tiempo. Para quien no me conozca, pues soy Adrián Bernabeu, inversor y fundador del Máster de Inversores, un espacio digital donde pues enseñamos a cualquier persona que quiera aprender a invertir. Y encantadísimo de pasarme por aquí y de saludar a todas esas personas que les encanta el mundo de la empresa, del emprendimiento, del viaje y del mundo digital. Un abrazo. A mí lo que me hace emprender y viajar es la necesidad interna de expresar libremente mi ser, de expresarme libremente a través de la creatividad, a través de los libros que escribo, a través de la expresión, a través de las formaciones que hago de oratoria personalizada y por supuesto ampliando la mente, conociendo a personas maravillosas, conociendo lugares maravillosos, viendo la belleza, ¿no? Pudiendo expresar la belleza, pudiendo verla para después poder expresarla. Ese es como mi motor mayor. La libertad de expresión, de creación y de ser de la belleza. Desde ese memorable momento en el que hice mi primer viaje de un mes a través del continente asiático, supe que mi forma de contemplar esta realidad se había transformado tan positivamente que de ahí en adelante me dedicaría a viajar como forma de vida. Y 6 años más tarde me doy cuenta de que
Parece que mi vida se ha alargado, que cada año se ha llenado tanto de experiencias que parece que hubiese vivido mucho más. Y el viaje es además una forma de transformarse, de reinventarse continuamente, de coger nuevas perspectivas de la vida, de aprender a adaptarse a lo que nos va viniendo cada día y a confiar en lo que el universo tiene para entregarnos. Creo que el tema de emprender lo llevo casi desde chiquitita, ¿no? Recuerdo a mi abuela cómo le gustaba montar negocios o ideas o crear. Creo que va en la energía de la creatividad y del disfrute, el dar vida a las ideas y algo que está en tu mente, ir dándole forma. Digamos que es como una manera de arte. Yo me monté mi negocio con 20 años y ya seguí, ¿no? Ese instinto mío de emprender y de emprender. Luego lo dejé y lo dejé para viajar por el mundo porque era algo que era como un sueño desde bien chiquita que sentía en mi interior, una llamada. O sea, viajar emprendiendo es una de las mejores cosas que podemos hacer porque se juntan dos sensaciones muy, muy grandes, que es la creatividad de darle forma a algo, el arte de darle forma a esas ideas y luego también el poder compartir todo eso que llevas dentro y encima poder mantener tu día a día con ello. Para mí es una combinación perfecta. Digamos que es como una de las claves de la felicidad, hacer proyectos y vivir viajando. A ver, yo tomé la decisión de dejar mi trabajo para irme a viajar por el mundo a finales de 2012. Bueno, ahí fue cuando la ejecuté, pero la tomé antes. Y decidí hacerlo porque yo sentía que el mundo tenía un montón de lugares y de cosas maravillosas que ofrecer. Y yo, pues, estando metido en una oficina la mayor parte de mi tiempo, con solo 3 semanas de vacaciones al año, pues sentía que me estaba perdiendo todo eso. Y que además sentía que el momento de disfrutarlo era cuando era joven, cuando todavía tenía pelo en la cabeza, y por eso tomé esa decisión. Y el emprender fue más bien como una necesidad para hacer posible el viajar, ¿no? No podía viajar con un trabajo normal porque no me lo permitían, así es que tuve que buscar la manera de crear un negocio que se ajustase a ese estilo de vida y que me permitiese viajar y ganarme la vida mientras viajaba, ¿no? Eso fue un poco lo que me llevó a emprender. Ahora han pasado 10 años desde que tomé aquella decisión y sigo viajando, no tanto como antes, pero sigo viajando, pues diría que por el mismo motivo, porque bueno, pues todavía me quedan muchos sitios por descubrir, muchas personas por conocer, muchas experiencias chulas que vivir. Y pues aunque como digo ya no viajo tanto, pues sí que me gusta de vez en cuando hacer viajes y disfrutar de todo lo que un viaje te da, ¿no? De probar nuevos restaurantes, nuevas comidas, ver sitios increíbles y todas estas cosas. Y el emprender sí que diría que ha cambiado un poco mis motivos para emprender, porque a día de hoy ya no emprendo tanto para poder viajar, porque como decía antes, pues no viajo tan a menudo. Y emprendo más bien pues por la flexibilidad y el control de horarios que me da, y sobre todo por que el emprender me permite trabajar en los proyectos que yo quiero y que yo considero importantes, trabajar de la manera que a mí me dé la gana, con las personas que a mí me apetezca trabajar y sobre todo, y esto lo veo importante, que los resultados que consiga sean el resultado directo de la calidad de mi trabajo y de mis decisiones y no de otros factores como por ejemplo la política, ¿no? Que es algo que se ve mucho en las grandes empresas. En Microsoft, pues tu sueldo no dependía directamente de lo bien o mal que tú programases, sino que también había otros factores, como que las cosas que tú hicieses se enterasen otros jefes para que luego en la reunión en la que se debaten los ascensos pensasen en ti, y ese tipo de cosas a mí me daban mucha rabia, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco casi por principios, me siento más cómodo emprendiendo, porque para bien o para mal, si meto la pata, pues me la pego y no gano un duro, incluso pierdo dinero, y si lo hago bien, pues me va muy bien, ¿no? Y me gusta que haya esa correlación directa entre pues mis decisiones y la calidad de mi trabajo y mis resultados, porque también es como una fuente de feedback, ¿no? Si empiezas a tomar malas decisiones, si empiezas a hacer las cosas mal, enseguida te das cuenta, mientras que en una empresa pues muchas veces puedes vivir engañado durante años pensando que eres la leche, cuando en realidad
ya no lo eres y de pronto el día que menos lo esperas te cortan la cabeza y te quedas un poco con el culo al aire, ¿no? Eso no te puede pasar en el emprendimiento porque tienes ese feedback que tienes es mucho más directo y a mí personalmente pues eso me gusta. Bueno, para mí emprender y viajar es lo mejor, sobre todo por la libertad. La libertad parece algo de lo que hablamos de forma muy sencilla, pero para mí es algo súper importante en mi vida. Y bueno, yo creo que soy quien soy ahora mismo gracias a la libertad que siento, y el poder pues emprender pues me hace tener esa libertad. Poder estar de vacaciones, como ahora en Sicilia, sin tener que pedir permiso a nadie, simplemente organizándome yo. Por supuesto, para eso creo que tienes que tener ciertas cualidades, como por ejemplo pues ser organizado, pero de verdad que para mí la libertad que me da y el poder trabajar en lo que yo quiera y poder delegar lo que menos me apetezca, pues me da esa libertad que yo siento que es lo que me da la felicidad absoluta en este momento. Y por supuesto pues acompañado con viajar y conocer pues lugares nuevos, el poder perseguir un poco los 20 grados como a mí me gusta, pues es algo genial, y poder estar pues donde tú quieras estar y con quien tú quieras estar en cada momento del año, pues no sé, para mí es un sueño.